Y hoy vamos a hacer el unboxing y la prueba de estas acuarelas. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con una nueva prueba de acuarelas de Paul Rubens. Ya os dije en el vídeo anterior que venían dos. De hecho, no sé si habréis visto ya estas por Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram por aquí. Estas, pues obviamente si las otras que visteis hace pues unas semanas eran las normales, estas son las metalizadas. Y sí que hay una diferencia entre las dos cajas que yo no lo sabía, por eso pues la otra vez no sabía cuáles eran las que iba a abrir. Y es que esta caja tiene tono metalizado, lo veréis mejor aquí. ¿Veis? La otra es tono pastel y esta es metalizada y tiene textura. Tampoco pone nada aquí, no pone lo que son, igual lo pone en chino, pero no lo entiendo. Y me hace mucha gracia esto, ¿no? En español pone colores extrafions. La acuarela para artistas. Ya sabéis que la otra caja me gustó mucho y no espero menos de esta. Todavía no he probado unas acuarelas metálicas que me hayan parecido chulas. Bueno, todavía no he probado la Skuretake. No sé si el vídeo de la Skuretake irá antes que este o irá después, pero las Skuretake metalizadas todavía no las he probado. Pero de las cosas metalizadas que he probado, bueno, no suelen tener mucho pigmento, suelen ser bastante, por no hablar de las de Prima Marketing, que ya están en una caja de cartón solamente para aprovechar el plástico cuando me haga falta. Esas están ya retiradas de la circulación. Pero bueno, voy a probar estas y a ver qué tal. A ver qué tal son. Entonces, vamos a abrirlas. Todavía no he abierto el paquete, aunque sí que le he quitado el plástico, pero debería haberlo abierto y debería haber... porque sospecho que pasará lo mismo que con las otras, que no llevarán información en el godet y que me tocará escribir 48 godets fuera de cámara para que este vídeo no se haga eterno. Eso es algo que no me gusta de esta marca, que no ponen información. Bueno, el trapito es el mismo, ese trapito que no voy a usar. La caja sí que es igual, la caja... Bueno, no sé si será ligeramente distinto el color, pero yo creo que no. A ver si son iguales o no son iguales. Yo creo que serán iguales. No, no son iguales. ¿Dónde tengo esa caja que yo compré suelta? Tengo 3 tonos de rosa distintos. Esta es la normal, esta es la metalizada y esta es la que yo compré suelta, que parece más morada. Al lado de estos dos rosas parece más morada que rosa. Esta es como más pastel. No sé si se llega a diferenciar en cámara, ¿eh? Esta es un poquito más oscura. De todas formas, yo creo que le voy a poner una pegatina o algo así. Aunque como las voy a tener en la caja de cartón, tampoco creo que me vaya a confundir. Bueno, mirad la caja de cartón. Esta es lisa normal y esta es más oscura y tiene la textura esta metalizada. Seguimos con la apertura, la misma paleta, el papel para probarlas, que todavía no lo he usado. Lo que he hecho en la otra es doblarlo, meterlo dentro de la caja de cartón y ponerle la caja de acuarelas, que tiene bastante peso, encima. Así que dentro de unas semanas lo sacaré y lo rellenaré, porque es que así es imposible. Está todo doblado. Está todo doblado y es imposible. Así que lo pondré así, lo dejaré en la caja y ya lo rellenaré. Y viene con otro folleto, que imagino que es el mismo, con todos los colores que hay. Que no hay solo estos colores y los básicos, hay algún color más, pero están en tubo. He averiguado algo más sobre la marca últimamente. Bueno, es una marca china, eso ya lo sabemos. Y tienen colores tanto en tubo como en pastilla. En tubo tienen 2 gamas, tienen una gama académica y tienen una gama profesional. La gama académica es muy barata, bueno, esto creo que ya os lo dije en el otro vídeo, que valen 2 euros, no llega a 2 euros. Valen, creo que salen por 1,5 €, depende de la tienda donde se compren, porque pone que son 80 céntimos, pero luego te cobran 1 euro por gastos de envío, 1 euro y pico por cada pastilla, pero si compras varias, pues te hacen descuento los gastos de envío, así que suelen salir por 1,5 € así. A lo mejor pues hago alguna compra, pero solo por probarlos. Y luego tienen la gama profesional, que son más grandes, bueno, creo que hay pequeñitos y hay grandes, y tienen la parte, el tubo académico es plateado y el otro es azul oscuro. Entonces en esos hay algunos colores que en las cajas no están.
Vamos a ver, de hecho los metalizados creo que no están en tubo, solo están en pastilla, yo no los he visto en tubo. Y hay algunos, hay unos colores pastel que estoy tentadísima por ellos, que sí que están en tubo. Los tubos son caros, los tubos no sé si valen 4 euros o algo así. El tubo, que a ver, que para ser tubos grandes, porque creo que son de 15 mililitros, no son tan caros, pero pues es pasta. Vale, vamos a ver, ahora os desconectaré la cámara mientras pego esto. Tendría que haber continuado con la hoja porque ahora me va a pasar lo mismo que la otra vez y es que se me va a quedar 4 o 5 en una fila en una hoja suelta. Pero bueno, no lo pensé que me tenía que llegar esto. Así que bueno, a lo mejor con un poco de suerte voy a destapar el primero. Sabéis que son iguales que los otros, van pegados y con un poco de suerte igual tiene número, pero creo que no. Vale, muy cómodo lo de la pegatina, pero debería haber información de por lo menos el código del color en el godet. Y luego aquí, aquí no se entiende nada, no hay número. Ah, sí, las pegatinas son horribles, ¿vale? Son con purpurina, son horrorosas. Aquí sí que no hay información de nada. A ver, imagino que la información del pigmento pues obviamente es un pigmento de estos de mica o como se llamen, entonces ahí no va a haber nada. Pero tampoco hay información de resistencia a la luz. Aquí está el código que pone C100, yo no sé si veis algo, pero es que son horrorosos. C100, esto es horrible, esta pegatina. Son feas y horteras. Y bueno, no tiene nada más, no tiene resistencia a la luz y no tiene nada más. Y luego pues el godet no tiene nada impreso, que no entiendo por qué hacen algo así, pero bueno, cada empresa toma sus propias decisiones. Vamos a ver aquí tampoco pone nada, no, simplemente pone que el C100 es Pearl Silver White, Flashing Pearl, Flash Blue, no pone nada, no hay nada, ninguna información más acerca de los colores. Ni de nada más, ni de la permanencia que tienen, ni nada. Bueno, pues supongo que a lo mejor pues al ser este tipo de pintura pues tampoco tendrán mucha resistencia a la luz. Y ahora tengo que poner el código en 48 piezas. Sí. Luego los vídeos se eternizan y a mí no me da tiempo a grabar nada más, pero bueno. ¿Y si no lo hago? ¿Y si confío en que van a estar siempre bien ordenados? ¿Y si no están bien ordenados en la lista y luego pongo los colores donde no toca? Aunque tampoco es que me vaya a comprar godets de estos de repuesto. La verdad, ni siquiera sé si los venden. Pero bueno, voy a ir quitando pegatinas y haciendo esta tortura y luego ya llegaremos a la parte guay, que es la de probarlos. Bueno,
Pues he conseguido que me entren todos los colores en una misma hoja. He montado simplemente el color, el nombre del color sobre el código de barras este que tienen aquí. Nada, luego cortaré todos los códigos de barras y por lo menos pues los tengo todos en la misma hoja. Ah, me falta meter estas pastillas. Nada, solo me ha costado 25 minutos, el otro día me costó más. Bien, y ahora vamos con la parte chula, que es la de la prueba. Tengo mis dudas sobre probarlas con este pincel o no. Sabéis que estoy haciendo todas las pruebas con este pincel, que es un Skoda Perla plano del número 14, pero con este tipo de cosas, pues no sé. No parece que sean de estas que luego se le enganchan pigmentos al pincel. Yo las Faber-Castell metálicas las probé con este pincel y no hubo problema, así que bueno, vamos a arriesgar. Bueno, los primeros son los blancos. Voy a sacar también mi papel negro, que bueno, tiene aquí la prueba de los Faber-Castell metálicos. La verdad es que la veo ahora después de estar seca y después de unas semanas y me parece muy cutre. Por cierto, si conocéis algún papel de acuarela negro decente, dejádmelo ahí abajo porque, bueno, seguramente no me podréis dejar enlace, pero dejadme el nombre y la tienda, porque este es una mierda, este es cartulina y no me gusta nada, la verdad. Pero fue lo único que encontré y ya os digo que esto es cartulina y que no me gusta. Me parece muy cutre. Entonces, pues si conocéis algún papel tipo acuarela que sea negro, aunque también sea Canson XL, me da igual, pero que sea acuarela. Si sabéis de algún sitio donde lo vendan, decídmelo ahí abajo porque esto es penoso. No voy a probarlas todas, creo, en papel negro, pero bueno, voy a probar alguna en papel negro. O igual las acabo probando todas, no lo sé. Las blancas, desde luego, sí. Bueno, como siempre, voy a ir directamente a por la pastilla. No sé si estas me va a tocar humedecerlas o qué. No, parece que no, porque las metálicas, pues ya sabéis que a veces lo necesitan. En blanco, pues obviamente, pues no se ve nada. En negro es otra cosa. Pero tampoco lo veo muy diferente al Faber-Castell, ¿eh? Tampoco lo veo muy distinto, aunque sí que es verdad que aquí tengo 48 colores y en Faber-Castell tengo 24, pero bueno, este no parece que coja mucho color. No, este no parece que esté cogiendo nada. Bueno, sí, algo está pintando, pero poco. Este me recuerda un poco a las primas. No, lo voy a dejar ahí que se remoje y a ver si luego quiere pintar. El azul este que me ha gustado tanto, creo que las voy a tener que mojar. No está funcionando muy bien. Coge un poquito, pero poco. Nada. Y en negro, mirad, este sí que hace aquello, ¿no? En negro sí que es chulo. En negro no está... bueno, no se ve nada, no se aprecia en la cámara. No se aprecia, a ver cuando se seque, ¿qué tal? Me están decepcionando un poco con lo que me gustaron las otras. Pero me parece que esto no vale la pena. Creo que las voy a mojar porque me está costando muchísimo coger color. Al final las voy a tener que probar todas en negro porque, bueno, este en negro sí, mirad. Este en negro va bien. Creo que son acuarelas para negro. A lo mejor cuando lleguemos a esta zona que tienen más color, pero voy a mojarlas porque me parece que no está funcionando muy bien. Vamos a esperar un poco y voy a volver a probar esos dos colores que no han funcionado nada. De todas formas, el segundo color este parece que se suelta, ¿eh? Parece que se suelta y ya está. Bueno, mira, ahora sí parece que he cogido un poco más, pero es como purpurina sobre agua. Y ya está. El blanco este que aquí pinta azul, pues yo creo que no se va a ver directamente en blanco. Este no, sigue sin verse en blanco y en negro, pues bueno, el negro ahora sí que tiene un poco más de potencia. ¿Veis? Me gustaron mucho las otras, pero las acuarelas Perla son siempre un desastre, creo yo. Bueno, este ahora sí que estoy cogiendo color. Con ¿este ya lo había probado? No. Bueno, este por lo menos en blanco pinta. Estos cuatro, bueno, en negro vale, pero en blanco, bueno, el segundo no. El segundo es un desastre. Este en negro tampoco es que sea gran cosa, me gusta más en blanco. Este en negro, pues dudo que lo veáis. Vamos a por el siguiente. Estas hay que mojarlas. Si no se mojan, esto no va. Bueno, es bastante parecido al de antes. Me he dejado muy poquito espacio para pintar. Con eso de que no quería usar más de una hoja. Bueno, este en negro también está bien.
Sí que he visto que hay algunos que se llaman interference, no sé lo que significará. Bueno, este por lo menos pinta. Aquí no estoy respetando ningún orden, pero bueno, menos mal. Vale, salvamos desde aquí en adelante, especialmente este y este. Y en negro, en negro también va bien, menos mal. Estaba empezando a asustarme. Bueno, no está mal. De todas formas, el segundo, sigue estando bastante duro y raro. No sé si es así, no sé si está defectuoso, no sé si está contagiado por el espíritu de Prima Marketing. Oh, este es muy bonito aquí, en negro. No, aquí en negro este no me gusta. Este aquí en negro parece uno de esos que simplemente tienen purpurina suspendida. Sí que es verdad que es como tiene el rojo de fondo y luego tiene purpurina plateada. Es la sensación que tengo. Luego tengo aquí un Deep Interference Red, que es este. Pero claro, ¿cuántos hemos salvado ahora? Quizá estos de aquí, este no. Bueno, este en negro iba fatal. El negro es un plateado y punto. Estos me gustan más. Estos sí que tienen esa... como las otras acuarelas, las acuarelas normales que eran cremosas, pues estos tienen esa... Tengo esa sensación al estar pintando. Lo que me hace preguntarme, ¿vale la pena la caja de 48 colores? Pues igual no. Igual hay que ir simplemente a por... Ahora ya no sé cuál, voy por este creo. Pues igual hay que ir a por la de 24, aunque también depende de los colores que tenga, ¿no? Porque si la de 24 te mete la mitad de estos... Uf. Una cosa que no me gusta nada es lo mal que se entienden las etiquetas. Qué bonito es este color. Este sí, este incluso lo usaría de manera normal. Mirad qué chulo en negro. Bueno, empiezan a mejorar, empiezan a mejorar. Sí, a partir de este empiezan a tener pues esa sensación que yo tuve al probar las otras. Vale, vamos con los de aquí abajo, que no sé cómo se llaman. Todos estos de aquí. Cuesta muchísimo leer la letra. No sé lo que pone ahí. No sé, yo le hubiera puesto letra blanca quizá. Este me recuerda un poco a aquel que pintaba rosa, de hecho pinta rosa, y en papel negro pintaba azul. Sí, es exactamente ese color. Qué bonito, qué bonito. Uy, este creo que va a ser de otro color en negro, porque ahí se ve como muy tonos azules. Este me gusta. Oh, qué bonito, este es verde en negro. Qué chulo. Bueno, salvamos estos dos también. Este no, este es una caca. Estos de aquí bien. Bueno, luego, ahora cuando acabe, hablaremos de conclusiones. Este me recuerda a ese rosa de arriba, a este de aquí, que es un pigmento de color, del color que sea, y lleva como purpurina plateada. Pues este es lo mismo. Este es un pigmento azul y lleva purpurina plateada. También se llama así, mira, flash red y flash blue. También se llaman igual. Y este es el flash yellow, así que esto es algo parecido también.
Bueno, tengo caos con los colores, así que lo que voy a hacer es probarlos aquí abajo, los que me quedan, porque no son tantos. De hecho, desde de este hasta este sí que sé que están bien puestos, pero aquí hay un pequeño caos. Así que voy a probar estos y luego voy a probar los que me faltan por ahí. Este es el 510, que es el marrón. Este va a tener dos colores porque estoy viendo ahí como destellos verdes. Bueno, no es tan... pero sí, veis que aquí es más amarillo y ahí es más marrón. No es tan bestia como otros, pero... Y Flash Copper Brown, bueno, este va a ser uno de esos de purpurina plateada. Este es el último que sé que está bien puesto porque a partir de aquí los he organizado. Así que de ahí hacia atrás pues voy a pintar aquí abajo porque no sé estos colores cómo están de organizados. Y luego ya fuera de cámara ya los organizaré. ¡Oh! Pues no, este no es un flashing. Ah, este es flashing, no es flash. Mirad que este sí que es de los que cambia de color en uno y en otro. ¡Qué bonito! Es bonito en los dos este. Y a partir de aquí pues voy a probar. Yo creo que este está bien puesto, pero como no estoy segura, pues los voy a probar aquí. Este es como un marrón también, así con purpurina. Y aquí es un pelín más naranja. Y este va a tener cambio de color porque estoy viendo ahí como purpurina de dos colores diferentes. Tiene verde y tiene marrón. ¡Oh, me encanta! Me encanta esto. Este no sé cuál será. Quizá este de aquí. Brown Green. Sí, debe ser este de aquí. Porque se llama Brown Green y este se llama Dark Brown. Será este de aquí. Estos estarán bien. Con los que tengo problemas es con estos. Estos se me han mezclado. Pero bueno, ya están todos probados. Los voy a dejar ahí que se sequen y luego los organizaré porque tienen muchísima agua. Tengo, así como con la otra paleta, con la paleta de colores normales, no tuve ninguna queja, me parecía que estaban súper bien, muy saturados, funcionaban genial y eran muy guays en general. Con estos tengo alguna pega más. Con estos sí. Ha habido colores que directamente era imposible coger color. O sea, está claro que los blancos pues no se van a ver. Voy a volver a intentarlo ahora que llevan ya un rato ahí remojándose. Pero este no, este sigue igual. Este está como una piedra. Y creo que lo único que estoy haciendo es cargarme el pincel. Está duro como una piedra. Este me parece que también era de los que estaban duros como una piedra. Luego había por ahí un rosa que también estaba duro como una piedra. Claro, es una paleta que no es barata. A mí no me costó lo que cuesta generalmente. Normalmente está sobre los 95 euros esta paleta. Ni de coña me gastaría yo 95 euros en esto. A ver, si os interesa mucho, pues podéis vigilarla por AliExpress y en días de oferta se ponen bastante bien de precio. Cuando hacen rebajas y todo eso, se ponen bastante bien de precio. Bueno, no en todas las tiendas, pero sí que os voy a dejar una tienda en concreto que las pone a mitad de precio en rebajas, a mitad de precio incluso menos. Entonces es donde yo las conseguí. La otra muy contenta, la otra desde luego, y más por el precio que pagué por ella, muy contenta. Pero por la otra sí que hubiera pagado su precio original, que suele ser entre 70 y 80 euros. Hay algunos colores que están muy bien, me han gustado mucho estos que ahora mismo no sé cuáles son, porque aquí no he seguido el mismo orden, pero estos que cambiaban de color, creo que que cambian de color cuando estás en un papel y en otro, pero este seguramente también, ¿no? Porque se le ve ahí como muchos brillitos. Son bonitos, voy a acercarlos ahora que están ya casi secos.
No sé si en cámara lo vais a apreciar. No lo sé. Pero por ejemplo este que es de los que cambiaba de color en papel negro, es verde y luego tiene destellos amarillos. Este es morado y tiene destellos azules. Este es parecido al de, lo que pasa es que va mejor, parecido al de Faber-Castell. De hecho lo tengo aquí, el de Faber-Castell. ¿Veis? Este es el de Faber-Castell. Ahora no sé cuál es el de aquí, pero no importa, porque sé qué color es en la paleta. Es este de aquí. Entonces, no, la diferencia... Claro, ahora este está seco y este no. Sí que hay diferencia de saturación. Vale. Entonces, a ver, sí que se nota diferencia entre una paleta que es más destinada a uso escolar, la paleta de Faber-Castell estoy cada vez más convencida de que es para uso escolar, y esta, hay diferencia. Entonces, si algún color os ha gustado mucho, mirad qué colores tiene, por ejemplo la de 24 que no es tan cara, y si merece la pena o no merece la pena, porque si está toda llena de estos... no sé yo si merece mucho la pena. Este es muy bonito, por ejemplo, en negro, o sea, en blanco. En negro no era tan guay, en negro era purpurina, sin más. Vamos a probar este también cambiaba de color. Wow, este es chulísimo. Claro, si ahora lo comparas con los colores de Faber-Castell, pues sí que estos al final acababan todos siendo blancos. La mayoría de ellos acabaron siendo blancos. Bueno, tenéis el vídeo en el canal. En cambio, aquí no tenemos color. Sí que hay algunos colores que son blancos. Bueno, estos son los plateados, estos no cuentan, porque ya son blancos de por sí. Este, por ejemplo, es una mierda. Este es el segundo color, es lo peor. Este también es el segundo color, que ahí ha cogido un poco más de purpurina, pero es lo peor. Pero no tenemos tanta tendencia a que los colores sean blancos. Entonces, si esto lo queréis usar para lettering o algo así, porque realmente no le veo otro uso, pues a lo mejor sí que vale más la pena invertir en esto que invertir en la paleta de Faber-Castell, que a fin de cuentas vale 25 euros, que tampoco es que sea barata, porque para esto 25 euros, pues la verdad, tampoco es que sea barata. Pero bueno, a ver, de todo lo que he probado hasta ahora, ¿me parecen las mejores metálicas? Sí, pero dentro de que me parecen las mejores metálicas, tampoco me parecen gran cosa. Yo esperaba algo mejor. Hay colores muy bonitos en blanco, estos de este en blanco y en negro, porque este cambia de color. Este es muy chulo, este también. A lo mejor hay algunos que se pueden aprovechar fuera, como esto de aquí, o sea, fuera para cosas normales. Esto de aquí. Este es muy chulo. Este también es muy chulo. Este no sé qué color es, creo que es este de aquí. Este en negro no está mal, pero en blanco es horrible. Toda esta tira, a excepción de estos dos, quizá, a lo mejor estos, pero estos de aquí, fatal. Y luego pues eso, que hay algunos que estaban duros como piedras y que siguen duros como piedras, incluso después de mojarlos. O sea que esta es una paleta que hay que mojar primero, sin duda, porque si no, no va a funcionar. Y paciencia. Y luego pues no sé qué uso se le podría dar, aparte de hacer lettering o algo así. No tengo ni idea. Yo creo que no pintan lo suficientemente bien como para intentar darle algún otro tipo de uso. Vamos a intentar degradar alguno, no sé cuál. Bueno, el papel este tampoco es que sea una gran maravilla. Bueno, a ver, no está mal. Pero igual para algún efectillo así, en cielo... Funcionar, este por lo menos funciona bien, pero claro, también he cogido uno de los que tiene como más color de fondo. Voy a coger este. ¿Y ahora qué? ¿Dónde? ¿Dónde lo pongo este? Pues no lo sé. Este no pinta mucho, este no es. No sé si es este. Este es que creo que ha sido cuando se ha secado que ha salido todo el verde ese que llevaba debajo y ha sido chulo. ¿Cómo se mezclará esto? Pues vete a saber. ¿Se podrá mezclar esto? Pues no lo sé, me da un poco de miedo. Vamos a coger el naranja si es que quiere pintar. Yo creo que no se mezclan. Yo creo que no se llegan a integrar. No lo sé, ¿eh? Voy a mezclar en paleta. No me apetece coger la paleta, voy a hacerlo aquí.
Bueno, sí, se mezclan. Fuera de paleta, o sea, en la paleta sí que se mezclan. Pero pues no sabemos cómo va a reaccionar esto porque llevan purpurinas de diferentes colores, llevan... No lo sé. Yo no sé si probaría esto para algo porque me pasa lo mismo que con los pasteles. Los veo y digo, ¿y yo qué haría con esto? Bueno, pues ya tenéis aquí una pequeña prueba de, bueno, menos de estos que me he perdido ahí un poco y no sé qué colores es cada uno, pero tenéis una pequeña prueba de cómo funcionan. Os dejo abajo los enlaces. Si os queréis lanzar a la piscina con esta paleta de 48 colores, yo os recomiendo que os esperéis a que haya pues el 11 del 11, Black Friday, rebajas, etcétera. La metéis en el carrito y cuando salgan ofertas miráis a qué precio se queda. Y también pues en diferentes tiendas está a diferentes precios. Donde yo la conseguí creo que es donde mejor precio tiene. Mirad también en Amazon, porque la tienda de Amazon y la de AliExpress son la misma, pero de hecho en esta tienda se puede elegir que te llegue desde España y te lo mandan desde Amazon, pero en Amazon pues suelen estar más caras. De todas formas, miradlo y controladlas, porque a veces en Amazon también bajan bastante, pero no tanto como bajaron en AliExpress. Así que pues no sé, aquí os lo dejo. Mejor que las Faber-Castell son, mejor que otras cosas que tengo por ahí que todavía no he probado, pues no lo sé, ya lo iremos viendo. Así que si estáis interesados en este tipo de acuarelas metalizadas extrañas, pues esperad el resto de vídeos que vienen al canal, que tampoco son muchos, ¿no? Son las Kuretake y las Sakura. Pero bueno, las Sakura yo creo que van a estar a la altura de las Faber-Castell, las Kuretake, pues a ver si son las que triunfan del todo, porque estas pues no me han convencido. A ver si se me ocurre algo que hacer con ellas, o por lo menos coger algún color y llevármelo por ahí de paseo. De momento, pues aquí está la muestra y cómo se ven y cómo quedaban en papel negro, que supongo que ahora también cuando se empiecen a secar del todo empezarán a apagarse, igual que ha pasado con las... Bueno, están ya secas, estas de aquí ya están secas. Sí, esto ya está seco. Bueno, pues mira, está seco y no está mal, ¿no? De saturación y eso. Y eso que el papel es un asco. Pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme ahí abajo qué haríais vosotras con estas acuarelas, qué se os ocurre que se podría hacer con ellas, porque a mí me inspiran poco, pero en fin. Y mirad el agua. El agua, no sé si lo veis o solo veis una cosa marrón, pero el agua está toda llena de purpurina. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube y también para que estas acuarelas pues se den un poco a conocer, ¿no? Porque yo he encontrado poco sobre las metálicas en internet. Tampoco he buscado mucho porque ya sabéis que no me fío de nadie y que luego todo el mundo dice que todo es maravilloso y luego te encuentras con chascos, pero bueno, para mí son, no sé, es que no sé si las aprobaría o las suspendería. Tengo sentimientos encontrados ahora mismo y ya os diré con el tiempo que si aprueban o no aprueban. Ya os diré, de momento no lo sé. Mira, la mezcla no ha quedado fea. En fin, que si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya es hora, porque ya me toca y porque esa pared necesita el botón de plata. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter porque en Twitter aviso yo, o también os podéis apuntar a la lista de correo donde yo mandaré todos los vídeos, todo lo que ha pasado en el canal lo mandaré el domingo, por si acaso YouTube ha decidido que no os interesaba. Y también pues la tenéis ahí abajo, bueno, por pantalla solo estará Twitter, pero la lista sí que está ahí abajo. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!